Bueno, María, ¿qué problema intentabas resolver cuando empezaste a usar Cogniflow? Bueno, nosotros estábamos trabajando en el desarrollo del sistema electrosensorial y particularmente en este momento en los elementos periféricos que son los electroreceptores. Y nos encontramos con que, a diferencia de lo que sabíamos anteriormente, nos aparecía un tipo de electroreceptor que no encajaba con las características usuales de los tipos conocidos. Entonces, ahí me planteé la pregunta, si no sería bueno entrenar una red para que reconociera electroreceptores y nos pudiera de alguna manera indicar cuánto esas características de esos electroreceptores se ajustan o no a las de los tipos que usualmente conocemos. Entonces ahí fue que se planteó ese problema y esa como curiosidad y necesidad de, bueno, ver si había algún método automático que nos permitiera facilitar el trabajo. Bueno, perfecto. Y digamos, de alguna manera, este problema, esta hipótesis que tenías, estabas tratando de buscar como una solución utilizando Machine Learning, en este caso, inteligencia artificial, sin usar inteligencia artificial o digamos, usando otro método, también ¿era algo que ya estabas intentando resolver o cómo era esa parte? Claro, este tipo de tareas se puede resolver sin Machine Learning. Se puede resolver, pero implica un observador entrenado, como muchos de los problemas de imagenología en distintas áreas de la ciencia. El reconocimiento de estructuras está asociado a un entrenamiento que en general lleva bastante tiempo, prolongado, de un observador, digamos, experimentado. Entonces, también en ese sentido, el poder tener un modelo entrenado podría contribuir a entrenar a otra gente, a la transmisión del conocimiento, ¿sí? De una manera más facilitada, más hasta más reproducible, ¿no? Claro, sí, esa es una de las ventajas que de alguna manera te fuiste dando cuenta a la hora de ver resultados, ¿no? Me imagino. Claro, exactamente. Y además, en este proceso estuvimos trabajando con una colaboradora, con Carolina Palave, y ella no era experta en observar electroreceptores. Entonces también el propio proceso de, etiquetar las imágenes para generar los datos que utiliza la red neuronal, implicó un entrenamiento, una formación de ella. Pero ahí nos dimos cuenta el tiempo que lleva ese entrenamiento y entonces nos preguntamos entonces cuánto, y seguramente sea menor, cuánto facilita menor el tiempo, ¿no? Ahí te voy a entrever. Pero la idea es que, al experimentar lo que es el formarse en el proceso de etiquetar, nos hace predecir que probablemente una vez que esté la red entrenada como está ahora, el entrenamiento de otros estudiantes va a ser mucho más fácil, más rápido, ¿no? Claro, sí, esta es una de las ventajas de lo que es inteligencia artificial, ¿no? A veces hay una inversión inicial para poder entrenar los modelos, pero una vez que los tenemos, o sea, ahí es donde la productividad aumenta y se pueden hacer varias cosas interesantes. Bueno, contanos un poquito cómo fue tu experiencia en entrenar un modelo, cómo desde el principio, cuando entraste por primera vez, o dijiste, bueno, voy a entrenar un modelo de inteligencia artificial, ¿cuáles fueron tus principales como experiencias y bueno, dudas o no sé, lo que puedas contar de ese proceso, sobre todo inicial? Bueno, yo tenía información
artificial está totalmente lejana al machine learning, a la inteligencia artificial. Vengo de una formación básica en medicina, después un posgrado en ciencias biológicas, en neurociencias. Entonces, es todo absolutamente bastante nuevo, ¿no? Pero bueno, últimamente justamente he incursionado en colaboraciones en las cuales nos estamos acercando a grupos que trabajan con machine learning, con inteligencia artificial. Y entonces, bueno, yo viendo lo que es, digo, porque de hecho de compartir clases y charlas, veo lo complejo que es, y mi expectativa era que iba a ser algo muy complicado, muy tedioso, porque uno tiene que manejar lenguajes que conoce, o sea que implicaría todo un proceso de preformación o de formación inicial en los instrumentos que ustedes usan para luego poder realmente aplicarlo y obviamente eso también es tiempo demandante, ¿no? Entonces, mi expectativa era que iba a ser algo complejo. Pero bueno, me encontré que no. Me encontré que era en realidad demasiado fácil, porque, bueno, en realidad uno lo hace lo más tedioso de esto es el etiquetado, que es tiempo que uno tiene que invertir, es decir, obtener imágenes y luego etiquetarlas, pero en sí, el armado de la red, o de las redes, porque en realidad utiliza lo que tiene de bueno, además Cogniflow, desde mi humilde punto de vista, es que no es que haga una única red y que esa única red se utilice para cualquier problema, sino que larga más o menos en paralelo o secuencialmente, pero digo, inmediatamente una tras de la otra, el armado de distintas redes y luego lo que hace es, bueno, el análisis del trabajo de esas redes, cuando, digamos, contrasta el entrenamiento con el diagnóstico de las imágenes que se usan como para testearlo después, y entonces, en base a este análisis, el programa automáticamente te ofrece cuáles son las redes que mejor funcionaron, ¿sí? Y te pasa, digamos, para todas ellas, para las mejores, también para las peores, te pasa todo el análisis y uno puede ir comparando, bueno, cuáles fueron mejores y cuáles fueron no tan buenas, y quedarse con las que mejor puntúan para poder utilizar esas para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, en sí, para mí fue muy sorprendente que fuera posible alguien que no, como yo, que no tiene una formación inicial en estos temas, poder, con la ayuda del software, crear una red. Y bueno, y después, como me dice, como en la salida está qué red es, cómo se llaman, uno después puede indagar en decir, bueno, a ver, ¿cuál fue esta red? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué características tiene? O sea, tampoco es como para gente como de mi formación, que venimos de afuera del campo, pero tampoco se queda en ese nivel, sino que te da la posibilidad de que si quieres profundizar, indagar más acerca de cuál fue el producto que se creó y cuál fue la estrategia y cuál fue la mejor red, bueno, entonces uno puede profundizar si quiere y lo que pueda y lo que no, de acuerdo a la formación de cada uno. Entonces me parece que también es eso, es simple, pero también es informativa, no es una caja negra absoluta, porque eso tampoco está bueno. Perfecto. Bueno, también tengo entendido que tuviste un proceso como de varias iteraciones, que empezaste a trabajar, no lo hablamos mucho, pero cuando hablamos de identificar electroreceptores nos referimos a clasificación de imagen, o sea, estas son imágenes de microscopio. Entonces, bueno, entiendo que tuviste varias iteraciones. ¿Cómo fue ese proceso también iterativo, ¿no? De empezar a probar un modelo, luego irlo mejorando? ¿Cómo te fue con eso? Sí, de alguna manera como que experimentamos con las redes, ¿no?
Es decir, nosotros lo que trabajamos fueron con imágenes de campo claro, los electroreceptores están en la piel del TPS y lo que utilizamos es una técnica que se llama de sales de plata, impregnación argéntica, en la cual se tiñe lo que sería el esqueleto de las neuronas, y eso permite visualizar muy bien, marcar muy bien los axones de las neuronas, los terminales axónicos, que son los procesos neuronales con los cuales contactan con otras células. Por ejemplo, en este caso son las neuronas sensoriales, la primer neurona de la vía sensorial, que en su proceso periférico terminan los receptores y se ramifica, contactando cada una de esas ramitas la parte, digamos, más basal de una célula sensorial. O sea que es célula a célula el contacto entre la célula sensorial y los procesos distales, como que fueran deditos, ¿no?, de las células sensoriales. Entonces, con esas imágenes de campo claro, nosotros, las fuimos sacando, y a la vez que las sacamos ya las estamos etiquetando, en definitiva, porque las guardábamos en carpetas diferentes. Y bueno, comenzamos trabajando con 50 imágenes de cada tipo, ¿sí?, de cada uno de los 3 tipos de receptores. Básicamente tenemos 2 grandes tipos de electroreceptores, unos llaman ampulares, porque son como ampollas, como bolsitas, ¿sí?, conectadas a la superficie por un tubo hueco, y los otros son órganos electroreceptores tuberosos, que tienen también como una zona más dilatada, hacia abajo, hacia adentro de la piel, y luego un conducto, pero que está colapsado por células que se disponen de manera concéntrica, entonces es más como un tapón más que un tubo. Y a su vez de esos hay 2 tipos, de acuerdo a cómo es la ramificación de las ramitas que van a contactar cada una de las células sensoriales que integran ese electroreceptor. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención es que yo tenía idea de que cuando uno entra en una red de Machine Learning se necesitan centenas, miles, decenas de miles de imágenes, y que eso es uno de los grandes temas que justamente tiene la inteligencia artificial, ¿no? Y sin embargo, me propusieron solamente entrenar con 50 de cada tipo, ¿no? Vamos a probar. Y realmente tuvo un buen rinde, ¿no?, un buen rendimiento. Pero no era óptimo. Entonces aumentamos a 100, 150 y a 200. Y de alguna manera, si uno ve, digamos, el factor que indica cuán bien funciona el modelo, hace como una especie de curva, ¿no?, sigmoide, ¿no?, un ascenso medio lento, luego una pendiente más alta y después con una tendencia clara. Entonces, entre 150 y 200 imágenes de cada tipo, ahí no hay un gran incremento, y ya estamos llegando al final a un 98% de accuracy, ¿no? Entonces, eso nos habla que estamos en una situación casi óptima, y que en realidad para realmente llegar al 100% tendremos que aumentar tanto, que no, ya la pendiente es menor, entonces tal vez no tenga mucho sentido. La relación, digamos, de esfuerzo-resultado tal vez que no justifique aumentar muchísimo más. O sea que estamos en una situación de 200 fotos por cada uno de los 3 tipos de electroreceptores, y llegando a un 98% de precisión, ¿no? Lo cual para mí es llamativo. Sí, digo, en lo que es el área de Machine Learning, una precisión, de 98% sí es algo muy alto, como decís, es muy difícil llegar al 100%, pero bueno, es algo que te va a permitir prácticamente poder detectar la mayor cantidad de casos, ¿no? 98 en 100 de forma correcta, ¿no? Y como bien decís, ¿no? O sea, es sorprendente cómo hoy en día podemos, con no tantos ejemplos, poder obtener este tipo de resultados en imágenes, ¿no? Sí. Perdón, otro comentario que me parece interesante es que también el proceso es un proceso como iterativo, porque al hacer todo este proceso de ir probando y al testear con las imágenes de testeo, y a su vez en ver en cuáles se equivocó en cada una de las etapas,
nos ayudó también a veces a darnos cuenta que nos habíamos equivocado nosotros. Por ejemplo, habíamos etiquetado mal una imagen que la tuvimos que sustituir por otra, ¿no? Entonces, eso creo que también está bueno, que uno tiene un retorno del trabajo. Es decir, uno puede ver, bueno, en qué imágenes cuando hace el proceso de, ¿cómo que se llama? Por ejemplo, de las 100 fotos, el 80 las usa para entrenar, el 20 las usa para... Validar, ahí va, no me sale la palabra. Entonces, en el proceso de validación, justamente, ahí te sale, bueno, en qué fotos, cuántas veces se equivocó, por ejemplo, y qué confundió con qué. Entonces, ahí uno puede revisar en esas fotos y decir, mira, esta es la que... Y ahí, bueno, ¿es un problema de la red que aún todavía no está del todo entrenada o es un problema nuestro que nos equivocamos en etiquetar? ¿No? Entonces también eso está bueno, porque tiene como un ida y vuelta. No te quedas esperando que te respondan o... No, claro, por supuesto. Bueno, y que contabas un poquito de los posibles beneficios, ¿no? Como entrenar personas no tan capacitadas en este tipo de técnicas. ¿Se te ocurre algún otro en tu investigación o tal vez otras investigaciones, como algunos otros usos que ahora que ya conoces más de Cogniflow y también de poder entrenar modelos de Machine Learning, qué otros usos te ocurren interesantes para que nos compartas? Bien, el primero que comentaste, que es entrenar a otras personas, ese es fundamental, porque la ciencia tiene también bastante de artesanía, ¿no? El aprendizaje muchas veces, uno puede aprender leyendo cosas, pero también el aprendizaje muchas veces estando al lado de la otra persona, ¿no? Codo a codo, y aprendiendo desde las cosas de cómo se hacen los experimentos, cómo se preparan las soluciones, cómo haces cada uno de los pasitos como que fuera una receta de cocina, ¿no? Y luego, cuando se trabaja en el análisis, bueno, hay muchas cosas que se hacen ya computacionales, con programas, pero hay muchas cosas que se hacen también artesanalmente, como es esto, ¿no? Cuando trabajamos en imagenología, es mucho el ojo, llamamos el ojo entrenado. Entonces, eso es un elemento fundamental para formación de recursos humanos, ¿verdad? Porque podría ser un acompañamiento, incluso cuando uno quiere divulgar. Y yo pensaba, ¿no? Una vez que esta red esté pronta, uno puede compartir con otros colegas que estén trabajando en peces similares a los cuales estamos trabajando nosotros, y que tienen electroreceptores similares, para que apliquen este conocimiento, poniendo las fotos de sus especímenes en la red, y que de esa manera la red les diga, bueno, mira, esto que estás viendo es un electroreceptor ampular, o esto es un tuberoso de tipo 1, o es un tuberoso de tipo 2. Entonces tenés la formación de recursos humanos en tus estudiantes, tus compañeros de trabajo, pero también colegas de la comunidad que trabaja en peces eléctricos, que es muy vasta y muy distribuida en el mundo. Esto va a ser sobre todo ayudando a los que son relacionados filogenéticamente con estos peces, que son los gimnótidos, en América. Hay otros peces eléctricos que están en África que tienen otros receptores con otras características, pero bueno, se podrá hacer lo mismo en esos receptores con otras redes. Después, también el haber utilizado Cogniflow también me abrió un poco la cabeza a ver otras aplicaciones. Y otras aplicaciones que pueden ser muy útiles para muchos problemas. En este caso, en el caso nuestro, por ejemplo, es cuando nosotros marcamos células proliferantes en el sistema nervioso de estos animalitos, de estos peces, y las marcamos con marcadores de proliferación celular que se unen al núcleo, y nos interesa ver si esas células reingresan al ciclo celular o no. Entonces lo que hacemos es administrarle al animalito una sustancia en un momento 1, otra sustancia en un momento 2, y luego, por una metodología de laboratorio, inmunistoquímica se llama, revelar la primera sustancia y la segunda sustancia. Entonces, en algunos casos, las células estaban dividiendo, por ejemplo, en este caso son marcadores de proliferación celular, estaban duplicando el ADN para poder dividirse justo en el momento que le dimos la sustancia 1,
Otras van a estar haciendo el mismo proceso, pero justo en el momento en que le dimos la sustancia 2, y otras van a haber tomado en la primera sustancia, porque se estaban duplicando el ADN en ese momento, y vuelven a dividirse cuando le damos la segunda sustancia, y van a tomarla esa también, porque están duplicando el ADN en ese momento. Entonces, de esa manera podemos tener en un mismo corte, cuando digamos, procesamos el tejido, luego, células que tomaron el primero y las revelamos con un color, por ejemplo con rojo, en microscopía de fluorescencia confocal, las que le dimos la sustancia en el tiempo 2, las revelamos con otro color y van a estar marcadas en verde, y las que ciclaron las 2 veces y por lo tanto tienen los 2 marcadores, va a aparecer la superposición de ambos colores, que es amarillo. Entonces vamos a tener núcleos de las células marcados en rojo, núcleos marcados en verde y núcleos amarillos. Y ahí es un problema muy común, en este caso es para la identificación de tipos de células proliferantes. Por ejemplo, las células amplificadoras transitorias, cuando el tiempo es corto, o las células madre neurales, cuando el tiempo es largo. Ese es un problema, pero también se pueden dar con otras sustancias. O sea que lo que yo la red que estoy entrenando, estamos empezando a entrenar para la marcación con marcadores de proliferación celular, puede también tal vez ser utilizada, o una similar, para otro tipo de dobles marcaciones con otras sustancias. ¿Ah? Entonces, eso es ahí sí. Si clasificar electroreceptores es una cuestión artesanal, el identificar los núcleos marcados con un color, el otro, o ambos, es un trabajo, digamos, posible de hacer, pero acá lo que pasa es que en cada corte te pueden aparecer cientos de núcleos. Y a su vez uno lo que hace en la microscopía confocal es, para una misma región en el XY, hacer muchos planos en el eje Z. Entonces, eso hay que multiplicarlo de repente por 20 planos, y ahí te podés dar cuenta la cantidad de núcleos que uno tendría que estar marcando, ¿no? Entonces, acá digamos, lo que sería el ahorro de tiempo sería muy, muy grande. Y bueno, y la expectativa además es que, como son imágenes, digamos, constituida por X cantidad de píxeles, la expectativa es poder no solamente identificarlos y cuantificarlos, sino localizarlos en tal coordenada en el XY, y entonces si yo identifico, por ejemplo, en este corte, hay un núcleo de doble marcado en la posición, no sé, 64 contra 59, pero en el siguiente corte no lo hay, o en el otro sí, o sea, empezar a no solamente a identificarlos y cuantificarlos, sino también localizarlos, ¿sí? Eso también es un tema que creo que se podría llegar a tratar de ver de lograr junto con... Uh-huh. Sí, o sea, obviamente ese problema que estás contando es súper interesante. Es algo que, bueno, todavía no entiendo que no tenés resultados, estás en la parte de etiquetado y probándolo. Después haremos otro video contando esa experiencia, pero lo que quería también como que complementar es que ya este problema ya utiliza otras técnicas de Machine Learning, que es justamente detección de objetos, o Object Detection en inglés, que no es solamente clasificar una imagen, sino que es encontrar dentro de la imagen lo que queremos detectar. Y como bien decís, te da la posibilidad de ver exactamente dónde está ese objeto y cuantificar, que como comentás, creo que en la ciencia, por lo que hemos visto también, hay muchos casos similares donde contar la cantidad es relevante para las investigaciones, y pueden haber cientos que al ojo humano llevaría mucho tiempo hacerlo, ¿no? Y bueno, podemos utilizar estas técnicas, ¿no? Entonces, creo que está súper interesante. Como 3 problemas en uno, ¿no? La Exactamente. La localización y la cuantificación. Uh-huh. Y la clasificación. Sí. Identificación son 4. Identificación, clasificación, cuantificación y localización. Buenísimo. Así que bueno, esperemos poder ahí realmente encontrar muy buenos resultados y ayudarte ahí en esta investigación.
Un poco para terminar, Marita, te quería preguntar, bueno, ¿qué le recomendarías a una persona que está empezando con inteligencia artificial o empezando en particular a utilizar Cogniflow como herramienta? Bueno, a alguien que todavía no ha utilizado le diría que se anime, que es más fácil de lo que uno se imagina, y que da resultados más rápidos también de lo que uno se imagina, ¿no? Yo creo que sería eso. Y bueno, y a los que están usando o empezando a usar, bueno, paciencia, porque hay un proceso de un trabajo inicial, como decías tú, hay es como en una reacción enzimática, ¿no? Al principio tenés una cuestión como de nucleación, lleva tiempo para empezar el proceso, y bueno, luego que pasás esa etapa inicial de esfuerzo, de etiquetado, es como que después todo es más fluido y rápido y fácil. Eso no. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Marita.